Imagínate que hay un país muy peculiar, cuya capital es una interesante mezcla entre estatuas, casinos y mezquitas. Bienvenidos a Skopje. Aquí te puedes tomar un café en un barco pirata anclado a un río con la particularidad de que este país no tiene salida al mar. O caminar entre cientos de estatuas, unas muy lindas, unas de personajes nacidos en Macedonia importantes como la Madre Teresa de Calcuta y otras un tanto bizarras como esta, que al parecer es una mujer a punto de tirarse al río y donde pueden verse los pies de alguien que ya está dentro. Skopje es una ciudad que nos llamó mucho la atención por sus contrastes. Aquí te encuentras con un puente que divide en dos a la ciudad, en uno de los lados encuentras la zona más tradicional. Allí ves también algunas tradiciones turcas. Recordemos que esta zona tuvo ocupación turca durante 500 años, así que se conservan aún sus tradiciones. Continuando, aquí te encuentras el viejo bazar, mezquitas por doquier y una fortificación en la zona alta de la ciudad. En la otra zona de la ciudad pudimos apreciar una arquitectura muy interesante que la hace ver como un centro muy antiguo también, pero este realmente no es tan antiguo como parece. En esta zona de la ciudad te sientes caminando por una típica ciudad europea occidental, con edificaciones de vieja data y con arquitectura llamativa. Pero lo cierto es que estas construcciones se vienen haciendo desde el 2010 y responden a un plan del gobierno para renovar todo el centro de la ciudad y llamar más al turismo. Pero lo que sí es cierto es que esto ha generado grandes controversias porque se dice que se han invertido millones de euros en esta construcción, lo cual resulta bastante paradójico al tratarse de un país en el que la tasa de desempleo supera el 30% y que es uno de los países con menos recursos de todo el continente europeo. Otras personas apoyan toda esta renovación urbana alrededor de las estatuas, alrededor del turismo, alrededor de las fachadas antiguas, porque precisamente se busca atraer más turismo. Desde nuestra perspectiva tenemos que reconocer que es agradable andar la ciudad, andar el centro de la ciudad, recorrerlo, realmente es muy agradable. Pero bueno, son dualidades y realmente nos gustaría conocer tu opinión, qué piensas al respecto. Por un lado muchas desigualdades, muchas inequidades y pobreza, y de otro lado un plan de renovación urbana generando turismo, atrayendo turismo y que seguramente en los próximos años va a generar más empleos. Entonces cuéntanos en los comentarios qué piensas al respecto y si te ha gustado el video hasta ahora, por favor déjanos tu comentario, dale like al video y suscríbete a nuestro canal. Continuemos. Y nos encontramos con este puente de atrás que resalta la labor de diferentes artistas macedonios, desde pintores, escultores hasta maestros. Y la verdad nos pareció súper linda la experiencia de caminar e ir leyendo cada una de las plaquitas de los personajes. Algo súper loco que nos encontramos aquí en Skopje es esta estatua que es de una persona pidiendo dinero. Y esto refleja un poco la realidad que se está viviendo actualmente aquí en el país, y es que hay muchas personas en situación de calle. Vemos a muchas personas pidiendo dinero, no sabemos si de pronto en este mes, que estamos en el mes de Ramadán, se haga un poco más evidente porque afuera de las mezquitas se hacen las personas a pedir dinero, aprovechando que los musulmanes están más prestos a hacer labores caritativas en este mes. El caso es que nos llama mucho la atención que se haga una escultura con este tema. No sabemos con qué fin y si tal vez hubiese sido mejor aprovechar los recursos que se invirtieron en la escultura, mejor en hacer alguna labor caritativa. La verdad no sabemos, pero coméntenos ustedes qué piensan de que se haga una escultura con este tipo de tema.
hablaremos de un tema que nos llamó bastante la atención. Macedonia del Norte, además de ser un país con conflictos internos como el desempleo, tiene que lidiar con conflictos geopolíticos por dos simples elementos que han sido solucionados por la mayoría de países en el mundo: el nombre y los símbolos patrios. Ese país, después de su independencia de Yugoslavia en 1991, se llamó Macedonia, pero Grecia se opuso a que recibiera este nombre, pues hay una provincia en el norte de Grecia que ya recibe el nombre Macedonia y son regiones vecinas. Grecia obligó a este país a cambiar su nombre y lo hizo a través de un bloqueo comercial, prohibiéndole a este pequeño país sin mar utilizar el puerto griego de Tesalónica, su principal vía de intercambios comerciales. Las autoridades griegas exigieron que Macedonia modificara su constitución y además renunciara a su bandera con el sol de Virginia, el emblema de la antigua dinastía macedonia, que Atenas lo considera como un símbolo griego. Tras un año de bloqueo, este país accedió a los reclamos de Grecia, cambió su nombre y pasó a llamarse República Macedonia del Norte, y también cambió levemente su bandera. Ahora veamos esta imponente escultura. Sin lugar a dudas, una de las que más llama la atención en el país y que, a decir verdad, es bastante bonita, o al menos eso pensamos nosotros dos, que no somos más que dos simples visitantes y espectadores de esta obra. El nombre de esta escultura es Un guerrero montado a caballo, pero la verdad es que todos dicen que se trata de nada más ni nada menos que de Alejandro Magno. Y esto ha sido una total controversia con Grecia, ya que ese país también reclama a Alejandro Magno como un símbolo patrio griego. Esto ha hecho que Grecia interrumpiera la inscripción de Macedonia del Norte como candidata a la Unión Europea y se adhiriera a la OTAN. Así que si en la plaza principal ves a Alejandro Magno, no se lo digas a nadie para no crear controversia. Simplemente di que es un guerrero montado a caballo. 10 denares, 60 denares, 160 denares, 660 denares, 662 denares. Hoy vamos a ver qué podemos comprar con el salario mínimo promedio aquí en Macedonia del Norte. Aquí tengo 662 dinares, que equivalen a 10 euros y es lo que se gana una persona aquí en Macedonia del Norte al día. Y la primera compra del día es el almuerzo. Miren estos platos tan grandes, se les llama gyros aquí en Macedonia. Tienen una presentación un poquito diferente a los gyros tradicionales de Grecia, que vienen como metiditos en las panceticas, como en los paninis. Es diferente, pero está bastante grande, está muy bien. 3 euros. Ahora vamos a comprar unas cosas en el supermercado para cocinar algo en casa. Nos quedamos con la percepción de que esta ciudad es un secreto bien guardado entre los países balcánicos. Sin duda, un lugar al que recomendamos visitar por todas sus particularidades arquitectónicas, por su esencia, por su comida, que, como lo hemos dicho con anterioridad, uno de los mejores platos que hemos probado, lo hemos probado en los países balcánicos. Este plato que estamos comiendo es una sopa nacional, tiene verduras, tiene carne de pollo, carne de cerdo. Es muy rica. La comida que hacen en los Balcanes es como muy sopudita, o sea, muy mojadita. Diferente a algunos platos de Latinoamérica, que es como comida muy seca. Nos ha gustado mucho, una experiencia muy interesante. Además, un dato muy bueno.
Los precios son bastante económicos comparados con los países de la Unión Europea, así que si viajas con poco presupuesto, este país será también una muy buena opción. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Si te gustó, suscríbete a nuestro canal, dale like al video y déjanos un comentario. Nos vemos en un próximo video.